ustedes una vez más. Antes de iniciar, los invito a que oremos juntos y que podamos permitir que sea el Señor quien tenga control de este tiempo y que el Espíritu de Dios nos pueda iluminar para poder comprender las Escrituras. Vamos a orar. Bendito Dios Padre Celestial, Dios del cielo, Dios del universo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, queremos entregar este tiempo en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones, para que seas tú, Señor, obrando en nuestras mentes, Señor. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en quien hemos creído, Señor. Y Padre Celestial, a quien en nuestro corazón hemos decidido seguir, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, tomes tú el control en este momento, Señor. Señor, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de mis hermanos que está en este momento, Señor, por cada persona, Señor, que está en este momento, Señor, juntos, Señor, juntos como un equipo, Señor. Padre, si alguno de ellos está pasando alguna enfermedad, Señor, yo te pido, bendito Dios, que, Señor, seas tú obrando en sus cuerpos, Señor. Tú eres, Señor, el que sana. Tú eres soberano, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú los sanes, Señor. Que tu Padre Celestial, te suplico, Señor, que tú puedas traer sanidad sobre sus cuerpos, Señor. Todos nosotros somos tus siervos, Señor. Y eres tú, Señor, el que tiene la última palabra. Pero oramos, Señor, tal como tú nos lo enseñaste en tu palabra, Señor. Y nos ponemos hoy de acuerdo, Señor, con muchos que a lo mejor están en este momento pasando alguna enfermedad, para que tú traigas, Señor, sanidad sobre sus cuerpos, Señor. Te suplico en el nombre de Jesús, hagas tu obra, Señor, en ellos. Padre Celestial, Señor, gracias, Señor. Gracias por tus misericordias, por tus bendiciones, Señor. Te alabo, Señor, y te exalto sobre todo nombre, Señor. Solo tú eres digno, Padre. Solo tú eres digno de ser alabado y de ser adorado. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Señor, que no sea yo, Señor, en mis fuerzas hablando, que no sea yo en mi capacidad, Señor, en mi humanidad, sino que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones. Que todos nosotros, Señor, juntos podamos salir transformados por el poder de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en este momento. Y en el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos entonces a iniciar este tiempo. Los invito a que puedan abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8. El día de hoy habíamos puesto, el título que le habíamos puesto es Acciones del Espíritu Santo para los que están en Cristo Jesús. Este título es interesante, ¿no? Porque empieza diciéndonos que aquellos que estén en Cristo Jesús van a experimentar estas acciones del Espíritu Santo. Y es lo que vamos a ver ahora. Perdón. Vamos entonces a leer juntos. Vamos a Romanos capítulo 1. Vamos a leer juntos desde el versículo 1 hasta el versículo 30. Correcto, vamos a leer hasta el versículo 30. Desde el 1 hasta el 30. Dice: ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Muy bien. El día de hoy vamos a leerlo solo hasta el 12, porque no quiero dar demasiada información. Estas acciones del pasaje de Romanos capítulo 8, nosotros vamos a encontrar 5 puntos importantes que se los voy a nombrar ahorita, pero el quinto lo vamos a ver el día de mañana para separarlo. El día de hoy nos vamos a dar cuenta de que hay 4 opciones, hay 5 acciones, pero el día de hoy vamos a ver solo 4, pero les voy a nombrar las 5, esas acciones del Espíritu Santo para los que están en Cristo Jesús. Primero es que el Espíritu Santo nos hace libres de condenación. Número 1, nos hace libres de condenación. Número 2, Él nos libera del pecado y de la muerte. Número 3, nos capacita para cumplir la ley de Dios. Número 4, cambia nuestra naturaleza y nos reviste de fortaleza para tener victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Y por último, el Espíritu Santo confirma nuestra adopción como hijos de Dios. Ese es el número 5, ¿verdad? Y el número 6 lo vamos a ver mañana, acerca de que nos promete, nos da una esperanza de glorificación. Pero eso lo vamos a ver mañana. El día de hoy solamente vamos a ver estos 5 primeros puntos hasta el versículo número 16 en realidad. No, número 15, perdón. ¿No? El número 15, hasta el número 15 vamos a analizar los textos. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces, empecemos. Primero vamos a Romanos 8.1. Este es el primer punto. En realidad, el primer punto acerca de la primera acción que el Espíritu Santo realiza sobre nosotros prácticamente, o los resultados de que ahora vivimos en el nuevo régimen del Espíritu y no en el de la carne, es que nos hace libre de condenación. Y eso lo podemos ver en el versículo 1. Vamos a leerlo otra vez. El versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este texto es interesante, quiero que lo leas. Te voy a dar unos 10 segundos para que lo vuelvas a leer. Y lo medites. Muy bien. Dice: ahora pues, ¿no? Esto es interesante porque vemos que Pablo siempre utiliza ahora pues, y después de esto, ¿no? Y ahora qué, ¿no? O sea, estas frases que Pablo utiliza
siempre que termina de revelarnos una verdad espiritual, ¿no? Después que nos hizo entender que habíamos resucitado para vida nueva en el bautismo, después dice, ¿y ahora qué? También pasa tal cosa, ¿no? Es como decir que Pablo nos va revelando una cosa tras otra, ¿no? Y como que cada vez que nos revela una cosa tras otra, es como que nos está equipando más, ¿no? Primero nos hizo sentir culpables, luego nos dijo que había una esperanza en Jesús, luego nos dijo de que a pesar de eso íbamos a seguir luchando con el pecado, ¿no? Pero que aún ya no teníamos que servir a la ley, sino teníamos que servir a nuestro nuevo amo que es Jesucristo. Y luego ahora nos va a enseñar cómo vivir en el Espíritu, ¿no? Pero nos va a seguir equipando. Es como que Pablo nos está diciendo, ahora pues que ya les revelé todo lo que hemos visto en los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pablo dice, ahora pues que ya saben todo eso, ahora pues que han conocido esas verdades, ahora pues que ya tienen ese conocimiento y esas bendiciones en su vida, lo que está diciendo Pablo, ¿no? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, ya no hay ninguna condenación. O sea, la ley ya no te puede condenar. Ya has sido justificado, y habíamos dicho que la palabra justificación, pues justificado pues por la fe, esa palabra estaba en auristo, ¿se acuerdan? Que significaba una acción pasada, pero que tenía un efecto futuro, y en este caso era un efecto eterno, ¿no? Dios ya nos había justificado, y algunos comentaristas se plantean de que obviamente ya Dios te ha perdonado por tus pecados pasados, presentes y futuros, ¿no? Pero obviamente dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Miren, yo no quiero, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, antes de darles esa observación, quiero que ustedes se den cuenta que el texto está diciendo que no va a haber condenación. O sea, ya nadie te va a poder decir, te vas a ir al infierno. O sea, Dios dio un veredicto, y ese veredicto que dio, debido a que tú creíste en Jesús, tuviste fe en Él, es que ahora ya no eres culpable, sino has sido justificado, y por lo tanto has sido recibido el don de la gracia, de la salvación y de la vida eterna, ¿verdad? Pero aquí hay dos características, dos indicadores, ¿no? Yo en matemática le llamaría funciones compuestas. Es un poco como si alguno de los que está escuchándome aquí va a la academia y lleva o álgebra o cálculo, esto lo entendería como una función compuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? O sea, esa condenación va a depender de si estás en Cristo o no, ¿no? Ahora, y estar en Cristo a la misma vez va a depender o sea, hasta yo podría llamarle como una función de dos variables, ¿no? Porque depende de la carne y del espíritu, ¿no? Cuánto de carne tienes y cuánto de espíritu tienes, ¿no? Y el que tú no recibas ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pablo está diciendo, si tú estás en Cristo, ninguna condenación hay. Y luego en los versículos que vienen vamos a ver, solo si es que realmente tú tienes el Espíritu de Cristo. Porque a lo mejor si no lo tienes es otra cosa, ¿no? Pero acá dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Y cuál es ese indicador de los que están en Cristo? Es que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es otro indicador. ¿Cómo sé si alguien está en Cristo? Que debe andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ahora, no quiero sería entrar en esta doctrina de la salvación y en las posturas de si la salvación se pierde o no se pierde, ¿no? Que es interesante este tema, pero es muy extenso. Habría que sustentar con diferentes versículos. Y no quiero entrar a esa discusión, porque van a haber una gran cantidad de creyentes que van a decir que la salvación no se pierde, y otros van a decir que la salvación sí se pierde. Y yo prefiero pedirle al Señor que me dé sabiduría como alguien que enseña las Escrituras y cuya labor es animar al pueblo de Cristo a seguir adelante, a no entrar en esas discusiones, y prefiero plantearlo de otra manera.
prefiero decirte lo siguiente, y me lo digo a mí mismo, ¿no? Si tu conversión no fue real, si no fue genuina, o sea, entonces no vas a dar muestras de caminar en el Espíritu. A lo mejor yo no puedo saber, como les dije una vez, quién realmente se convirtió a Cristo. Nosotros no tenemos ese poder. No somos como Superman, que con los rayos X, aunque Superman miraba solo lo físico, ¿no? Entonces no podemos ver, no podemos saber. Nosotros no podemos ir por la calle diciéndole a alguien, tú sí eres salvo y tú no te convertiste de verdad, no, es mentiroso. No, solo Dios puede saber. Nosotros no podemos saberlo, ni podemos ir juzgando a la gente, y aun si supiéramos que alguien no se convirtió de verdad, no podríamos juzgarlo, más bien tenemos que amarlo. Y si vemos que algún creyente sí se convirtió de verdad, pero a lo mejor está teniendo problemas porque no ha entendido, o a veces no entendemos estas verdades de Romanos, de que vamos a seguir luchando con es la ley de nuestros miembros, ¿no? Y tenemos que vivir en el Espíritu para poder vencerlo. Pero hay una disposición del hombre a querer buscarlo. Entonces, esto es un tema muy complejo, si lo empezamos a analizar desde ese punto de vista. Pero si no había una conversión real, no puede haber fruto. Y si simplemente una vez escuché algo que me quedó impactado, ¿no? Alguien contó, si no me equivoco, creo que fue Paul Washer, dijo lo siguiente. Dijo, una vez vino una persona a una reunión con el pastor, ¿no? Y estaba con la hora, ¿no? Así que llegó corriendo al templo y le dijo, pastor, ¿cómo está? Discúlpeme que haya llegado tarde, le dijo, ¿no? Y el pastor le dijo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? Dijo, a la reunión. No, le dijo, sino que sabe que mientras venía en el camino, me atropelló un tráiler. Pasó por encima y por eso me demoré, ¿no? Pero ya estoy aquí, pastor. Y el pastor le dijo, pero no te entiendo. Le dijo, ¿estás loco? Le dijo, ¿por qué? ¿Cómo me vas a decir que te atropelló un tráiler y tú sigues igual, aquí, vivito? Y es lo mismo, ¿no? Si alguien lo atropelló Jesús, si alguien tuvo ese encuentro con Jesús y realmente tuviste un encuentro con Él, no puedes volver a ser el mismo. Si realmente experimentaste la salvación, si sabes lo que significa sentir a Jesús, sentir el Espíritu Santo, no puedes volver a ser la misma persona. No estoy diciendo que no te vas a equivocar. Lo que estoy diciendo es que te vas a equivocar, pero cuando te equivoques el Espíritu de Dios te va a reprender y tú vas a tener el corazón humilde para bajar la cabeza y aceptar tu error y pedir perdón. Y vas a regresar arrastrándote como un perro, no importa. Como un perro con el rabo entre las piernas. Señor, perdóname. Pero si a lo mejor pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5 años, 6 años, tú sigues pecando, sigues haciendo lo que tú quieres, no te importa y no eres piadoso, no tienes respeto por la ley de Dios, sigues en lo mismo, pero vas a la iglesia con tu Biblia y escuchas todos los cultos, pero la palabra de Dios entra por aquí y sale por aquí y sigues con tu vida normal. Yo no sería quien para juzgarte, yo jamás te juzgaría y ninguno de los creyentes tendríamos que juzgarlo, pero sí habría una duda, de verdad. Wow, han pasado 5 años, pero a lo mejor pasaron 5 años y tú no vas a la iglesia, no lees la Biblia, no oras, y aunque nosotros no podríamos juzgarte, nos quedaría una duda, ¿no? ¿Será que realmente esa persona tuvo un encuentro real con Jesús? ¿Será que esa persona realmente le atropelló el tráiler? Porque si le atropelló el tráiler, entonces tiene que ser distinta. Algo diferente debe haber. No puede ser perfecto, pero algo diferente tiene que haber. Y va a luchar y va a seguir luchando contra la ley de sus miembros, pero tú lo vas a ver en la lucha.
Cuando se equivoque, va a bajar su cabeza y va a pedir perdón. De esa manera práctica quiero, para no entrar en discusiones de si la salvación se pierde o no. Si ha habido un cambio, ¿no? Va a haber mucha gente que tú la vas a ver en la iglesia, y como el texto hablaba de Judas, ¿no? Estuvo con nosotros, pero no era de nosotros. Por eso este texto está diciendo, no hay ninguna condenación ya. Sí, es cierto, pero para los que están en Cristo Jesús. No para los que se salieron vuelvo a repetir eso, ¿no? No es para los que salieron al frente e hicieron una oración y dijeron: Señor Jesús, yo creo en ti, te pido perdón y sé que tú eres Dios, amén. No, porque esa oración es algo que en la iglesia lo hacemos para poder tener una idea de quiénes quieren seguir a Jesús, pero como les he dicho, ningún apóstol ni Jesús nunca llamó a nadie y dijo: ven, repite esta oración conmigo y después que la termines ya serás cristiano, o serás creyente, o serás un seguidor de Jesucristo. No hay. Porque esa oración no determina que tú realmente has creído en Jesús. Y tú me dirás: no entiendo, hermano. Y yo te diría: recuerda los 7 capítulos de Romanos que acabamos de terminar. Dime, ¿en cuál de esos 7 capítulos hemos entendido algo diferente? ¿No hemos visto arrepentimiento, cambiar de mente? ¿No hemos visto aquel que cree en Jesús pero que ahora sabe que tiene que renunciar a la ley porque se da cuenta que en sus fuerzas no puede y ahora tiene que servir a su nuevo amo? Pero que tiene que estar consciente de que la ley de su mente va a luchar contra la ley de sus miembros, porque aún nuestro cuerpo físico no ha sido redimido totalmente. Ha sido rescatado nuestra alma del infierno, nuestra alma de la ira de Dios eterna. Dios ha perdonado nuestro pecado de no haber sido piadosos y no haber respetado su ley. Pero vamos a seguir luchando contra el pecado. Y tenemos que tener en cuenta, tiene que haber, aquí Pablo está diciendo, hay un indicador de que eres un seguidor de Jesús. Hay un indicador de que estás en Cristo Jesús. Porque no vas a andar en la carne, sino conforme al Espíritu. Vas a buscar: Señor, ayúdame. Señor, fracaso todos los días, oro. Señor, no puedo orar más de 20 minutos. Pero cada día te levantas, aunque sea horas 5 y al día siguiente horas 8. Señor, te necesito. Quiero aprender más de ti, Señor. Abro la Biblia, Señor, la leo. No la entiendo, pero oras y dices: Señor, ayúdame a entenderla. O a lo mejor hay 2 o 3 días que no la lees y luego el Espíritu de Dios te habla y te sientes mal. Y dices: Señor, estoy haciendo mal, perdóname. Quiero caminar en tus caminos, en tus mandamientos. Hay una lucha. Peleas la buena batalla de la fe. Tienes interés. Y esto es interesante, ¿no? Porque el arrepentimiento es un cambio de mente. O sea, no puedes seguir en la misma dirección. Tenemos que cambiar. Y eso es importante, ¿no? Muy bien. Entonces, Pablo está diciendo: ya el Espíritu Santo, caminamos conforme al Espíritu porque nos ha sido dado el Espíritu Santo. Y es cierto, pero ir conforme al Espíritu porque hemos creído en Jesús, porque la Biblia dice que quien convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue partícipe, ¿no? También esa es otra discusión. Pero el Espíritu Santo nos convenció de pecado. Y gracias a que hemos sido resucitados para vivir en un nuevo régimen, en el nuevo régimen del Espíritu y no de la carne, es que ya no hay condenación en nosotros. Y eso es algo importante que tú debes tener claro. Si tú eres, solo tú puedes saber si realmente eres un creyente real. Nadie puede saberlo. Tú conoces tu intimidad. Tú sabes lo que piensas, tú sabes lo que sientes, tú sabes lo que haces, tú sabes lo que tienes en tu corazón. Tú puedes caminar con tu Biblia inmensa,
que a lo mejor tu Biblia tenga griego y hebreo y sea la Biblia más cara. Puedes ponerte el traje más nuevo y más hermoso, el vestido más hermoso, los zapatos perfectos. Puedes tener una voz maravillosa cuando cantas en la iglesia. Puedes tener un liderazgo fuerte y un poder de influencia sobre los demás grande. Pero solo tú sabes en tu intimidad quién eres. Y solo tú en tu intimidad puedes saber si realmente estás caminando en el Espíritu o no. Y tenemos que hacerlo, tenemos que seguir adelante. Pero aquí hay algo interesante, ¿verdad? El siguiente punto es que en el versículo 2 y 3 podemos ver de que el Espíritu Santo nos ha librado del pecado y de la muerte. Vamos a leerlo, ¿no? Dice en el versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne o por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y eso es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya esto Pablo está recordando lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida, ¿no? O sea, el hecho de que ahora caminemos en el Espíritu, que el Espíritu Santo, hemos sido sellados con el Espíritu, nos ha sido dado el Espíritu Santo como ayudador, como paracleto. Hemos resucitado una nueva vida, donde el nuevo régimen es ahora en el Espíritu, ya no en tus obras, ya no en tu esfuerzo para cumplir la ley, ¿no? Y es que eso te ha librado de la ley del pecado y de la muerte, sí, porque antes queríamos cumplir la ley en nuestras fuerzas, queríamos agradar a Dios en nuestras fuerzas, queríamos agradar a Dios tratando de cumplir la ley, pero no pudimos hacerlo, no pudieron hacerlo tampoco. Y si tú me estás escuchando y quieres intentar cumplir la ley de Dios sin vivir en el Espíritu, no vas a poder, vas a fracasar. Y entonces eso, a la hora que, gracias a que ahora vivimos en la ley del Espíritu de vida, eso nos ha librado de la ley del pecado y la muerte, porque sin el Espíritu, tratando de cumplir la ley sin el Espíritu, lo único que nos espera es la muerte y el pecado, porque la ley nos va a acusar porque no la podemos cumplir. Y luego dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, es cierto. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Y es cierto, Dios condenó, trajo esa condenación sobre Jesús por causa tuya y la mía. Pero solo gracias a que Jesús pudo morir en la cruz, tú y yo pudimos alcanzar salvación y Dios nos pudo declarar justos. ¿Por qué? Porque la ley no podía. Por eso dice el texto, lo que era imposible para la ley. La ley no podía declararte justo, porque la función de la ley no es esa. Más bien la función de la ley es declararnos injustos. Porque ningún ser humano puede cumplir la ley a la perfección. La ley nos condena y gracias a que nos condena nos hace ver que necesitamos de un Salvador, necesitamos que creer en Jesús. Por eso dice que la ley, por cuanto la ley era débil en eso. ¿Y por qué la ley era débil? Por causa del pecado del hombre. Era el hombre el problema. Es el hombre el problema. Nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra ley de los miembros que pelea con la ley de nuestra mente, que quiere obedecer a Dios, pero nuestros miembros no. Bien, entonces versículo 1, primer punto, el Espíritu Santo nos hace libre de condenación. Versículo 2 y 3, el Espíritu Santo nos libera del pecado y de la muerte. Muy bien, vamos al versículo 4. El versículo 4 es interesante, ¿no? Dice el texto, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo 4 nos muestra de que el Espíritu Santo nos capacita para cumplir la ley de Dios. Y eso es importante, porque dice, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. O sea, para que la justicia de la ley, o sea, que nosotros podamos caminar en justicia, para que nosotros podamos obedecer la ley de Dios, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Ahora,
aquí hay algo interesante, ¿no? Tampoco, sí voy a leer algunos textos, pero una de las cosas que yo les pongo aquí es saber diferenciar, por ejemplo, el aspecto ceremonial de la ley, de la cual nosotros ya lo hemos dejado a un lado. Podemos ver eso en Colosenses capítulo 2, del 14 al 17, ¿no? Y obviamente está la aplicación de la ley moral a nosotros, prácticamente como comunidad, ¿no? La ley moral de Dios prácticamente que está representada por los 10 mandamientos, ¿no? Y que nosotros todavía tenemos la responsabilidad de cumplirla, ¿no? No quiero entrar a detalle porque algunos me preguntarán, pero hermano, nosotros seguimos cumpliendo los 10 mandamientos, ¿no? Pero si nosotros no guardamos el Shabbat, ¿no? ¿Cómo podemos cumplir los 10 mandamientos? Solo estamos cumpliendo 9, ¿no? Pero es que eso tendríamos que verlo a la luz del libro de Hebreos, ¿no? Y sí guardamos el día de reposo, porque nuestro reposo es Cristo. Y habría que hacer un estudio profundo del libro de Hebreos para que puedas entender qué es lo que significa entender de que Jesucristo es nuestro reposo, ¿no? Y eso es importante, ¿no? O sea que nosotros seguimos guardando la ley de Dios y prácticamente nosotros tenemos que entender de que el Espíritu Santo nos tiene que capacitar porque la ley sigue existiendo. La ley moral de Dios no ha sido destruida. La ley se tiene que seguir cumpliendo. Y si bien es cierto, Jesús resumió que los 10 mandamientos diciendo: llamarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que Jesús estaba tratando de decir ahí es que los 10 mandamientos, si los analizamos por partes, nos damos cuenta que los primeros mandamientos está hablando de nuestra relación con Dios, y los últimos está hablando de nuestra relación con el prójimo. Esa es la razón por la cual Jesús resume los 10 mandamientos. El concepto, la idea, no es que ya los 10 mandamientos no son válidos y ahora solo seguimos ese mandamiento de Jesús. No significa eso, porque Pablo en las diferentes cartas, él sigue diciendo: no robarás, no mentirás, no adulterarás, no fornicarás. Habla de honrar a nuestros padres. Entonces, los mandamientos siguen ahí. Entonces, para cumplir esos mandamientos nosotros tenemos que ser capacitados, ¿no? Y es por eso que yo quiero leer con ustedes lo siguiente, ¿no? O sea, la diferencia es que ahora, al estar en el nuevo pacto, que implica prácticamente que ya no va a ser un pacto donde tú vas a pelear y vas a tratar de cumplir la ley en tus fuerzas, y el Espíritu de Dios no está dentro de ti, y la ley está afuera. Tienes que mirar la ley, tienes que conocer la ley y seguirla, tratar de obedecerla en tus fuerzas. Pero hay una diferencia ahora, y esa diferencia fue profetizada por el profeta Jeremías. Quiero leerlo con ustedes en Jeremías capítulo 31, del verso 33 al verso 34. Jeremías dijo esto, ¿no? Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no, dice, hoy no recordaré, perdónenme, más su pecado. Muy bien, y si seguimos leyendo, en el versículo, en Efesios dice lo siguiente, ¿no? O sea, sí, correcto, vamos a leerlo en Efesios, versículo 4, ¿no? Quiero que entendamos de que el texto está diciendo de que nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Y esta es una declaración que aplica a todos los creyentes, o sea, que significa que nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestras obras, todo debe estar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y eso es algo que tú y yo debemos entender. O sea, caminar en el Espíritu significa, por eso dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Y tenemos que tener un corazón diferente. Y la palabra corazón, tanto en hebreo como en griego, significa mente, pensamientos, deseos, anhelos, sueños, emociones, ¿no? Y es obviamente las obras que nosotros hacemos primero
nacen aquí. Entonces, caminar en el Espíritu implica que todo eso, tus obras, mis deseos, mis pensamientos, todo debe estar acorde a lo que a Dios le agrada. Pero el Espíritu Santo nos tiene que capacitar, ¿no? Por eso Efesios capítulo 4, verso 17 dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que a ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz como Él está en luz. Gálatas 5:22-23 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, estos textos nos dan una característica de lo que nosotros hemos sido llamados a hacer, ¿no? Cómo caminar, ¿no? Entonces, y hay más, o sea, la Biblia está llena de eso, lo vamos a ver en Romanos 12, y también lo podemos ver en Efesios capítulo 4 en adelante, y en Colosenses. Pero lo interesante de esto, hermanos, es que la Biblia nos enseña de que el Espíritu Santo es quien nos capacita, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Entonces, hasta ahorita hemos visto lo siguiente, quiero recordarles. Primer punto, el Espíritu Santo nos hace libre de condenación. Segundo punto, nos libera del pecado y de la muerte. Tercer punto, nos capacita para cumplir la ley de Dios. Muy bien. Cuarto punto, el Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza y nos reviste de fortaleza para tener victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Es bien interesante. Cambia nuestra naturaleza. Se supone que nosotros, dice el capítulo 6, nos enseñó de que hemos sido muertos, sepultados y resucitados para nueva vida por el bautismo, ¿verdad? Y ahí hemos visto lo que significaba. Y ahí hemos visto que eso nos da una nueva identidad, ¿no? Que ahora somos sacerdotes del reino. Y prácticamente Pablo nos ha ido mostrando de que hay una ley de la mente que se opone a la ley de la carne y viceversa, ¿verdad? Pero Pablo nos está diciendo ahora en este texto algo interesante, ¿no? De que el Espíritu Santo va a cambiar nuestra naturaleza, por lo mismo que hemos sido resucitados a vida nueva. Y nos va a revestir de fortaleza, dice, para que podamos tener victoria sobre el poder, sobre el pecado. En Efesios capítulo 6, luego les voy a mostrar eso. Nos habla de que debemos ser fortalecidos, dice, en el poder de su fuerza, en la fuerza del poder de la fuerza del Señor. O sea, y eso es algo interesante, ¿no? De que debemos ser fortalecidos con todo poder. O sea, pero lo interesante es que cuando empezamos a analizar esa palabra dunamis, de que el Espíritu Santo nos da poder, no necesariamente no está hablando de un poder sobrenatural, ¿no? Aunque los apóstoles tuvieron un poder sobrenatural, y en el libro de los Hechos se ve ese poder sobrenatural, y Dios sigue siendo soberano de actuar de la manera que a él les plazca en estos tiempos. Obviamente siempre, nunca Dios va a contradecir los principios dados en las Escrituras, ¿no? Y obviamente el canon ya fue cerrado con el libro de Apocalipsis, o sea, nadie puede darnos una revelación que esté fuera de la Biblia. Pero a pesar de todo esto, hermanos, o sea, significa de que el Espíritu Santo nos va a capacitar para cumplir y poder vivir en los mandamientos de Dios, para poder caminar en justicia. O sea, tenemos al Espíritu Santo ahora, tenemos de su Espíritu en nosotros. Antes, el Espíritu de Dios o Dios vivía en el templo o en el tabernáculo, y tenían que entrar al lugar santísimo para entrar a la presencia de Dios. Ahora no. Pablo dice en sus cartas, dice: vosotros sois templos del Espíritu. Quiere decir que ahora el Espíritu mora dentro de nosotros. Dios está en nosotros a través de su Espíritu. Entonces, hay una diferencia. No estamos solos.
Esa es la razón por la cual no podemos decir ya que no podemos vencer el pecado. No queremos que es diferente. Y esa va a ser una llamada de atención grande para nosotros cuando tengamos que estar cara a cara con el Señor. Porque si nosotros seguimos pecando siendo creyentes, es porque queremos. Pero en realidad nos ha sido dado el Espíritu Santo para poder vencer la ley de la carne, porque tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Hemos sido sellados, somos propiedad de Dios. Hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Tenemos una nueva naturaleza y nos reviste con una nueva naturaleza. Nos ha cambiado nuestra naturaleza. Y lo vamos a leer ahora. Miren, vamos al versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Miren, hay algo interesante. Primero, Pablo afirma algo, dice, ¿no? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea que, obviamente, si hay una persona que todo el tiempo está pensando en morbosidades, o a lo mejor está viendo pornografía, o a lo mejor está en chismes, o a lo mejor, no sé, a lo mejor eres hombre, pero estás en la calle y estás mirando mujeres, o eres mujer y estás mirando hombres, ¿no? O a lo mejor estás viendo cosas que no debes ver, leyendo cosas que no debes hacer, y a lo mejor te gusta ser conflictivo, qué sé yo. La pregunta es, si nosotros pensamos en esas cosas, ¿no? Vamos a hacer esas cosas. Es decir, los que son de la carne piensan en todo eso. Si estamos viviendo en la carne y estamos dejando de lado vivir en el Espíritu, vamos a producir frutos de la carne, o obras de la carne. O sea, cuando nosotros hacemos algo que está mal, es porque primero, si analizamos, hemos dejado de orar, hemos dejado de hacer algo, ya no buscamos a Dios como debe ser, ya no estamos leyendo la Biblia, y entonces nuestra naturaleza pecaminosa empieza a aflorar y empieza a tomar fuerza, ¿no? Pero Pablo dice aquí, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y eso ya lo hemos entendido hasta ahorita, pero hay una frase que quiero rescatar ahí. Pablo dice, los que son del Espíritu. Hay una frase ahí que debe cambiar tu identidad y la mía. Por eso es que dice que nos ha dado una nueva naturaleza. ¿Cuál es esa nueva naturaleza? Que ahora somos del Espíritu. Dice, los que son del Espíritu. Entonces cuando tú y yo nos miramos al espejo, no solamente debemos ver a ese sacerdote, debemos ver a ese hijo de Dios, esa nueva criatura. Debemos mirarnos y decir, yo soy del Espíritu. El Espíritu me da una nueva naturaleza y ahora yo soy del Espíritu. Sigamos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, eso ya lo sabemos, lo hemos visto, Pablo nos ha ido diciendo eso. Si te ocupamos de la carne y del pecado, si obedecemos la ley de nuestros miembros, lo único que nos espera es muerte. Muerte espiritual, y aún si realmente no ha habido una conversión genuina y solamente somos religiosos y vivimos en el pecado todo el tiempo, a lo mejor no hubo una conversión real y lo único que nos espera es el infierno. Porque está hablando ahí de que el resultado es la muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, dice, es vida y paz. O sea, ocuparnos del Espíritu es vida, ¿no? No solamente vamos a estar vivos porque el Espíritu de Dios nos va a dar vida espiritual, no vamos a estar como muertos, sino que nos ha sido prometida la vida eterna. Hay una esperanza. Eso es importante, ¿no? Pero miren, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, o sea, los deseos, la voluntad de la carne, ¿no? Es enemistad contra Dios, o sea, es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. O sea, la carne nunca se va a sujetar a Dios y por más que quiera no va a poder. Porque la naturaleza de la carne no puede sujetarse. Por eso nos ha sido dado del Espíritu. Porque si la carne por sí sola se pudiera sujetar, entonces todas las personas antes de Jesús hubieran podido alcanzar salvación solamente en sus fuerzas. Y aunque hubo muchísima gente que alcanzó salvación en el Antiguo Testamento, como Abraham, pero recuerden lo que estudiamos, él fue justificado por fe, no por sus obras.
Eso lo analizamos como el ejemplo de justicia a través de la vida de Abraham. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque la ley de Dios, la ley de carnal no se puede sujetar a la ley de Dios ni puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que si tú y yo queremos agradar a Dios, no podemos vivir según la carne porque eso a Dios no le agrada. No podemos vivir en nuestros pecados y luego llegar a la iglesia y de pronto bajar nuestra cabeza y orar y decir Señor, y de pronto nos damos cuenta y decir, pero si yo estoy adrede pecando, yo estoy viviendo una vida a propósito. No estoy diciendo que no te vas a equivocar, pero otra cosa es cuando sabiendo, conociendo, ya no nos importa. O sea, el domingo me transformo en cristiano, pero de lunes a sábado pues haré lo que mi carne quiera que yo haga. Seguiré siendo la misma persona, nadie se da cuenta. Pero eso no le agrada a Dios, ¿no? Mas dice aquí, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Esa es otra parte de tu identidad. Ya no podemos vivir según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que mora en vosotros. O sea, prácticamente aquí Pablo está como diciendo, si realmente, o sea, la palabra de Dios dice que el que realmente creyó en Jesús, que realmente tuvo una conversión real y creyó en Jesús, le va a ser dado el Espíritu de Dios y va a ser sellado con el Espíritu. Yo podría ponerlo así, ¿no? Como, bueno, en matemática tú puedes poner P, entonces Q, ¿no? No es igual a decir Q, entonces P. Esa equivalencia no existe en la lógica proposicional, ¿no? Como decir, si, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Si eres persona, no, si eres gordo, ¿no? O flaco, entonces eres persona. Pero si eres flaco, entonces eres persona. Pero si eres persona, entonces eres flaco. No se cumple porque a lo mejor eres gordito. ¿Ven que en el doble sentido no se cumple? Pero sí se cumple la negación. En lógica proposicional sí se cumple la negación. Lo vuelvo a repetir. Si eres flaco, entonces eres persona. Sí se cumple. Si eres flaco, entonces tienes que ser persona, ¿no? Pero si eres persona, entonces eres flaco. No necesariamente, puede ser gordito. No se cumplen los dos sentidos en la lógica proposicional. Lo que sí es equivalente en lógica proposicional es la negación. Si no eres persona, entonces no puedes ser flaquito. Bueno, si consideramos solo dentro del conjunto de los humanos, no, pues. Porque no le vas a decir flaquito a una mesa, ¿no? O sea, si no eres persona, entonces no eres flaquito. No, ni flaquito ni gordito. Porque si ya no eres persona, pues no puedo utilizar quizás ese adjetivo, ¿no? La negación sí se cumple. Entonces, dice, ¿no? Si realmente eres hijo de Dios, entonces te ha sido dado el Espíritu y tienes el Espíritu Santo. La negación. Pero si no tienes el Espíritu Santo contigo, entonces no eres hijo de Dios. La negación sí se cumple en la lógica proposicional. Y es lo que Pablo está tratando de decir ahí. Pablo está diciendo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque si no mora en vosotros, entonces no eres hijo de Dios y tampoco puedes vivir según el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Claro, porque si realmente eres de Cristo, tienes que tener el Espíritu, te tiene que ser dado el Espíritu. Porque Efesios dice menciona las arras del Espíritu. Y arras era una garantía que tú dabas según un matrimonio. Era la dote, ¿no? Como decir, era la garantía de que yo me iba a casar contigo. Yo venía y daba las arras, ¿no? Era la garantía de que yo iba a cumplir mi promesa de casarme contigo. Entonces, el Espíritu Santo es las arras, es esa garantía de que Jesús va a cumplir su palabra y Él va a regresar para llevarnos a su reino. Entonces, si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, dice.
mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el Espíritu vive a causa de la justicia. Miren qué interesante, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Y sí, nuestro cuerpo va a estar muerto a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero la diferencia es que el Espíritu, y ahí está con E minúscula, nuestro Espíritu del hombre, no el Espíritu Santo, va a vivir a causa de que hemos sido justificados. El hecho de haber sido justificados por el Señor, por nuestra fe en Jesucristo, hace de que el Espíritu vivifique nuestro espíritu que estaba muerto. Y eso va a hacer que nuestra vida sea distinta. Ahora nuestro espíritu, por decir así, entre comillas, es como se activó. Estaba muerto, se activó. Y ahora podemos tener comunión con Dios a través de su espíritu que nos ha sido dado. Esto es importante, ¿no? Muy bien. Entonces el siguiente versículo dice, versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, es el Espíritu Santo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos. O sea, ¿qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros? Nos va a capacitar. ¿Por qué? Porque va a vivificar nuestros cuerpos. ¿Qué más va a hacer? Porque Jesús mora en vosotros. Se dice, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. O sea, nos va a revestir de una nueva naturaleza. O sea, ya el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo va a vivificar tu cuerpo y el mío. Y el versículo 12 dice, así que hermanos deudores somos no a la carne. O sea, tú no le debes nada a la carne para que vivamos conforme a la carne. O sea, no le debes nada. ¿Por qué vamos a vivir conforme a la carne si la carne no ha hecho nada por nosotros? Lo único que ha hecho es llevarnos a muerte. A quien sí le debemos es al Espíritu. Por eso dice, porque si vivís conforme al Espíritu, moriréis. Pero si por el Espíritu, y está en mayúscula, si por el Espíritu Santo haces morir las cosas, haces morir las obras de la carne, viviréis. Tú y yo decidimos, ¿quieres morir o quieres vivir? Pero Pablo está diciendo, si quieres vivir, debes hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, está en mayúscula, por el Espíritu Santo. Solo hay una forma de hacer morir las obras de la carne, y es a través del Espíritu. Y aquí hay algo interesante, ¿no? En el versículo 9 podemos ver que Pablo dice que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En el versículo 9 también dice que tenemos el Espíritu de Cristo. Versículo 10, que Cristo está en vosotros. Entonces, estas tres cosas importantes son parte de esa nueva naturaleza que ahora tenemos en el Espíritu Santo. Somos del Espíritu Santo, Él mora dentro de nosotros, es el Espíritu de Cristo, Cristo está en nosotros. O sea, tenemos una naturaleza diferente. Ya no es nuestra naturaleza antigua. Por lo tanto, el Espíritu de Dios nos ha capacitado y nos capacita día a día para poder enfrentar y vencer la ley de nuestros miembros. O sea que no tenemos pretexto. Ya nos ha sido dada el equipo, todo lo que necesitamos. Solo necesitamos estar dispuestos, como dijo Pablo, presenta a tus miembros como instrumentos de justicia. Cada día, Señor, úsame. Señor, ayúdame. Quiero servirte, Señor. Mi mente te quiere servir, Señor. Somete la ley de mis miembros para servirte, Señor. Y tener la disposición de hacerlo. Mire, muchas veces, esperamos que Dios haga algo, pero no estamos dispuestos a hacer nada. Cuando pongas tu primer pie en el campo de batalla y estés dispuesto a pelear la batalla de la fe, entonces el Espíritu Santo te va a fortalecer. Porque estás dispuesto a ir a la batalla, porque estás dispuesto a pelear. Voy a poner mi pie en el campo de batalla, voy a resistir. Entonces, esto es importante. Muy bien. Ahora, y terminamos con esto, estamos a tiempo, gracias a Dios, dice, ¿no? Versículo 14 y 16. ¿Qué otra cosa más hace el Espíritu Santo en nosotros? Confirma nuestra adopción como hijos de Dios. El Espíritu Santo va a confirmar
que ya no somos, que Dios nos ha adoptado, somos sus hijos. Y eso también debe ser parte de tu identidad. Cuando tú te miras al espejo, yo soy un hijo de Dios, soy hijo del rey, soy un príncipe, una princesa. No soy de este reino, mi reino, como decía Jesús, este mundo es pasajero. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos y esa es nuestra esperanza. Eres hijo de Dios. Y eso debe cambiar la forma como te miras. Debe cambiar tu identidad. No estoy diciendo que debas caminar así, mirando a todo el mundo. No, porque tú y yo hemos recibido salvación por gracia. No merecemos eso, y eso también tiene que hacer, como decía Pablo, con el mismo amor con que yo fui amado, debo amar a otros. Si a ti te dieron tiempo y te formaron en la fe, si a ti te dieron tiempo y tuvieron paciencia contigo para enseñarte las cosas de Dios, ahora tú ten paciencia con otros y da tu tiempo de la misma manera para que otros crezcan. Aquí hay algo importante, ¿no? Dice el versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados, estos son hijos de Dios. Miren qué interesante, ¿no? Eres guiado por el Espíritu, entonces eres hijo de Dios. Negación: si no eres hijo de Dios, entonces no vas a ser guiado por el Espíritu. El Espíritu Santo solo guía a los hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y eso es importante, dice, ¿no? Somos guiados por el Espíritu de Dios porque somos hijos de Dios. Uno, el que la Biblia nos diga que somos hijos de Dios, confirma que Dios nos ha adoptado, nos ha hecho sus hijos. Y luego dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Este término Abba Padre como que nos deja qué significa Abba Padre, ¿no? Algunos plantean que es la expresión papito, ¿no? Algunos dudan de eso, ¿no? Hay un artículo en inglés que dice Abba Padre is not daddy, ¿no? No es papito, ¿no? Es otra expresión, pero quiero leerles eso para con eso poder terminar. Permítanme, ¿no? En el diccionario de griego y hebreo de Vine, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Abba, dice Abba, dice lo siguiente: Abba es la palabra formada por los labios de los niños de pecho, dice, ¿no? E implica una confianza total, Padre, dice, ¿no? Expresa un entendimiento inteligente de la relación. Las dos palabras juntas, Abba Padre, expresan el amor y la confianza inteligente del Hijo. Abba Padre, tengo amor, es algo íntimo. Te amo, Señor, y tengo plena confianza en ti. Por eso Pablo dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual tú puedes clamar. Ahora que has sido adoptado por él, tú puedes clamar y decir, Abba Padre, te amo, Señor, o sea, eres mi Padre. Sientes intimidad con él y tienes plena confianza en él. Y termino con esto. ¿Por qué somos guiados por el Espíritu de Dios? Porque Él nos ilumina y clarifica sobrenaturalmente que podamos entender las Escrituras, y porque nos capacita sobrenaturalmente para que esas Escrituras que hemos entendido las podamos obedecer. Y termino leyendo un texto junto con ustedes. Efesios capítulo 3 del verso 16 al verso 19. Dice, le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor,
ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Hermoso pasaje. Hermanos, ahora que hemos recibido el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios vive en nosotros y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, somos propiedad de Dios, tenemos las armas. Pablo nos ha mostrado que fuimos condenados, Pablo nos ha mostrado que luchamos contra las obras de la carne, pero ahora tenemos un arma poderosa, y es el Espíritu Santo. Pablo nos está diciendo de que ahora en este nuevo régimen de la ley, donde debemos caminar por el Espíritu, no estamos solos, sino que el Espíritu Santo está con nosotros y es nuestro paracleto, y Él nos capacita, Él nos fortalece, Él nos ilumina, Él nos fortalece con poder en el hombre interior para que podamos caminar en santidad, para que podamos caminar en obediencia a la ley de Dios, la que antes no podíamos cumplir, pero ahora sí. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Dios de gloria. Quiero, Señor, agradecerte junto a mis hermanos por habernos dado de tu Espíritu, porque gracias a eso somos nuevas criaturas. Una nueva naturaleza nos ha sido dada. Somos hijos tuyos, adoptados por ti, y podemos clamar y decir: Abba, Padre, porque confiamos en ti, Señor, y porque tenemos intimidad contigo. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido tener esa intimidad a través de tu Espíritu, porque a través de tu Espíritu tú vives en nosotros y tu ley, Señor, ha sido escrita en nuestros corazones, para que podamos ahora vivir en obediencia y caminar en justicia, porque el Paracleto nos ayuda, Señor, nuestro ayudador, el Espíritu de justicia, el Espíritu de vida. Gracias, Señor. Que sea toda honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.